Te voy a explicar de una manera muy fácil y muy sencilla por qué la mayoría de gente no vende absolutamente nada a través de las redes sociales o por qué a muchísima gente le cuesta mucho vender a través de las redes sociales. Porque seamos sinceros, esto es una realidad. A muchísima gente le cuesta muchísimo vender a través de las redes sociales. Y no es que sea muy difícil, de hecho, todo lo contrario, es muy fácil. Lo único que tienes que entender realmente es cómo funciona este proceso, porque en cuanto lo entiendas empezarás a entender por qué actualmente no estás vendiendo nada y por qué te está costando tanto, y realmente empezarás a ver que vender a través de las redes sociales es muy sencillo. Simplemente tienes que saber, tienes que entender cómo funciona ese proceso para que las personas acaben tomando la decisión de que quieren trabajar contigo. Y te quiero decir esto porque yo cuando empecé a trabajar con las redes sociales me pasó lo mismo. Pensaba que vender a través de las redes sociales era muy sencillo. Ahora he sido consciente de que es verdad. Lo que pasa es que yo cuando empecé cometí muchísimos errores que seguramente tú puedas estar cometiendo también en este momento. Y por eso a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando en las redes sociales, que es desde el año 2022, he aprendido realmente bien cómo funciona todo este proceso. He entendido cuáles son los errores que he cometido y he aprendido cómo funcionaba realmente bien este proceso para reducir realmente esa brecha que tienen las personas hasta comprarte, que no es una brecha tan grande, sino que es una brecha muchísimo más reducida para que las personas acaben tomando esa decisión. ¿Y por qué te quiero decir que yo ya he cometido estos errores? Porque yo cuando empecé seguramente haya cometido los mismos errores que tú puedas estar cometiendo en este preciso momento. Y es que cuando yo empecé pensaba que simplemente subiendo contenido a las redes sociales, donde subía contenido, ganaba seguidores, mis vídeos tenían un alcance brutal, la gente interaccionaba, pensaba que simplemente con eso ya la gente me empezaría a comprar por arte de magia. Y la realidad es que cuando yo empecé a hacer eso, me di cuenta de que la realidad era muy distinta. Yo tenía 30.000, 40.000, 50.000 seguidores en ese momento, ahora tengo muchísimos más, pero en ese momento pensaba que simplemente con eso la gente ya me iba a comprar. Y a lo mejor en ese momento me acabaron comprando dos o tres personas y ya está, pero con la cantidad, el volumen que yo tenía realmente, me esperaba que me comprase muchísimo más gente en ese momento, sobre todo porque me veía condicionado por lo que yo estaba viendo dentro de las redes sociales. Y seguramente tú actualmente te puedas estar viendo condicionado con eso y te piensas que estás haciendo las cosas bien y realmente la realidad es muy distinta. Porque lo que tú ves de otras personas en las redes sociales, lo que hay detrás realmente es muy distinto, porque detrás de eso hay muchísimo más. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que entender, que lo que ves de la gente, de otras personas que a lo mejor llevan muchísimo más tiempo, llevan trabajando muchísimo más tiempo en todo esto, realmente tú no tienes que hacer a lo mejor lo mismo que ellos, o a lo mejor ellos están en una posición completamente distinta, porque tú a lo mejor les ves y te piensas que simplemente les va muy bien porque tienen seguidores, porque tienen mucha audiencia, porque llevan mucho tiempo, y tú te piensas que simplemente empezando a hacer eso y ganando muchos seguidores, subiendo mucho contenido, vas a hacer exactamente lo mismo. Y cuando pase un tiempo y veas de que la realidad no es esa, pues te vas a frustrar, te vas a desmotivar y lo vas a acabar dejando, que es lo que le pasa a muchísima gente, porque la gente no es capaz de seguir trabajando continuamente, de mantenerlo en el tiempo, porque realmente lo que busca son resultados y realmente como no saben cómo conseguir esos resultados, pues al final lo acaban dejando. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que no te tienes que ver condicionado por lo que veas de otras personas, que es lo que me pasó a mí en ese momento. Yo pensaba que simplemente teniendo seguidores, teniendo mucha audiencia, iba a generar ventas y la realidad es muy distinta. Y una vez entiendes eso, pues ya puedes empezar a ver un poquito más en profundidad qué es lo que tienes que hacer adaptado a la situación en la que tú te encuentras actualmente para que muchísima más gente te compre. Entonces, lo primero que tienes que entender es eso. Lo segundo que tienes que entender es que las personas que te ven a través de las redes sociales y que te van a acabar comprando son personas exactamente igual que tú. Entonces, tú, si te pones en esa posición, si empiezas a verte tú como una persona que te puede estar viendo a través de las redes sociales y ves cómo consumes tú ese contenido, cómo ves tú a la gente, qué es lo que haces tú para realmente acabar confiando en la gente y contratar los servicios tú a otras personas, es donde realmente empiezas a entender cómo funcionan las personas que te están viendo. Porque tú simplemente a esas personas ni siquiera piensas quién te está viendo a través de las redes sociales, ni siquiera piensas quién está detrás, ni siquiera piensas qué es lo que le tiene que pasar a la persona para que finalmente te acabe comprando. Y cuando piensas que esa persona es igual que tú y que puede actuar y tomar decisiones igual que lo haces tú, te das cuenta de que tú no tomarías decisiones
que quieres que esas personas que te están viendo tomen. Por tanto, cuando tú entiendes mucho mejor todo esto, pues obviamente te das cuenta de que necesitas algo más para que las personas te acaben comprando. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes que entender que muchas veces nos apalancamos únicamente del contenido corto y pensamos que simplemente con contenido corto ya la gente nos va a comprar. Y tú tienes que entender que ese contenido corto son 30, 45 segundos, un minuto, y de hecho cada vez es muchísimo menos tiempo de contenido corto porque la atención cada vez dentro de las redes sociales es mucho más difícil. Cuando tú empiezas a darte cuenta de este tipo de cosas, empiezas a ver, o si empiezas a darte cuenta de que tú eres una de esas personas, seguramente tú te des cuenta de que tú no compres a nadie únicamente consumiendo contenido corto. Porque tú, si has comprado alguna vez a alguna persona a través de las redes sociales, seguramente la hayas podido conocer a través del contenido corto, porque realmente el contenido corto, contenido de redes sociales como Instagram, TikTok y demás, está para eso, para que la gente te conozca, para que la gente vea quién eres, pero no está diseñado para que la gente te compre, porque para que la gente te compre necesitas mucho más. Necesitas pasar más tiempo con esa persona, necesitas verle muchísimo más, o necesitas que pase tiempo, o necesitas que en el tiempo que te está viendo te consuma muchísimo más para cortar mucho más esa brecha. Cuando tú entiendes esto, que tú necesitas que la gente te vea y te consuma, es lo que realmente va a cortar ese proceso de compra con tu cliente. Porque si te está viendo únicamente contenido corto, el tiempo que va a pasar hasta que la persona te compre va a ser muchísimo tiempo. Por tanto, al final ahí es cuando te das cuenta de por qué no estás vendiendo, por qué no estás convirtiendo, porque a lo mejor te estás apalancando únicamente de contenido corto y te piensas que con eso es suficiente. Cuando ni tú eres una persona que simplemente viendo un contenido corto comprarías. Entonces, ¿por qué habría personas que sí harían eso contigo si tú eres el primero que no lo va a hacer? Es muy complicado, tiene que pasar muchísimo tiempo hasta que la gente te compre si estás únicamente haciendo contenido corto. En cambio, si tú a ese contenido corto le sumas contenido extra, contenido largo, directos, vídeos más largos, lo que sea, pero para que te consuman muchísimo más, es cuando van a pasar muchísimo más tiempo contigo, van a generar mucha más confianza y finalmente obviamente te van a acabar comprando. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que realmente hay personas detrás que no son exactamente igual que tú y que tienen que pasar procesos igual que tú para que te acaben comprando, y que entiendes que realmente únicamente con contenido corto es muy difícil que te compren y que tienes que aportarles muchísimo más para que generen una mayor confianza contigo. Cuando entiendes esto es cuando empiezas a ver realmente la realidad de lo que tú estás haciendo. Le falta muchísimo más para convertirse en una realidad donde la gente te va a estar comprando de una forma súper fácil y súper sencilla. Yo cuando empecé, como te he dicho, únicamente subía contenido corto y lo trabajaba muchísimo, subía muchísimo contenido. Al final, claro que la gente me acababa comprando, pero tenía que pasar muchísimo tiempo. Ahora me apalanco sobre todo con contenido largo, donde al final con el contenido corto la gente me descubre, pero con el contenido largo acorto esa brecha, ese espacio, desde que la gente me descubre hasta que la gente me compra. Y de esta manera, cuando tú entiendes esto, es cuando puedes empezar a convertir clientes de una manera relativamente fácil y sencilla, y donde realmente vas a poder escalar y crecer tu negocio. Y esta es una de las piezas más importantes que a muchísima gente le falta para entender que realmente ese proceso de compra, de escalado de negocio, de escalado de clientes es realmente lo que tiene que pasar. Así que si esto es algo que crees que te puede estar pasando a ti y que quieres realmente aprender muchísimo mejor cómo funciona este proceso para poder convertir muchísimos más clientes y poder escalar tu negocio online, siempre aquí abajo en la descripción de los vídeos te doy acceso a mi formación gratuita, donde doy masterclass en directo todas las semanas para enseñarte de forma totalmente gratuita cómo poder conseguir todo esto. Así que apúntate por ahí y dale un buen like y nos vemos en siguientes vídeos.